Hola a todos y a todas, bienvenidos. Mi nombre es María Paz Araya, soy profesional del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud y queremos entonces darle la muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecemos entonces a todos y a todas por conectarse. Estas charlas, como ustedes bien saben, son una de diversas iniciativas que forman parte del programa Saludablemente, lanzado hace ya un tiempo por el Gobierno de Chile para ir en ayuda de las personas que se han visto afectadas emocionalmente en tiempos de pandemia por COVID-19. El objetivo de estas charlas es poder entregarles herramientas de autocuidado y orientación para nuestro bienestar emocional y el de nuestros seres queridos. Estas charlas son organizadas por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Y se realizan a través de Hospital Digital, que brinda el apoyo técnico y humano para hacer posible este encuentro. Para quienes aún no conocen el programa Saludablemente, los vamos a invitar entonces a ver un breve video sobre Saludablemente. Te estoy devolviendo llamado ya que agendaste una hora a través de Hospital Digital. Dime, ¿en qué te puedo orientar? Te comento, la verdad es que yo estoy con varios problemas, creo yo, que de tipo emocional. Hemos visto cómo esta pandemia ha azotado brutalmente la salud mental de las personas en nuestro país y la plataforma ha sido utilizada por muchas personas. Más de un 73% de las consultas que tenemos en Hospital Digital son por síntomas ansiosos y es por eso que seguimos trabajando en esta mesa para apoyar a toda esa población que lo necesita. La mesa de expertos Saludablemente busca poder levantar todas las acciones, potenciarlas y extenderlas para tratar de mejorar la salud mental en esta situación de pandemia. Quiero agradecerte, por supuesto, por haberme escuchado, por haberme orientado y yo de verdad que me quedo ahora más tranquilo después de haber conversado contigo. Gracias, Cristóbal. Muy bien, tal como se menciona en el video, si necesitas orientación o asistencia psicológica, puedes ingresar a la página www.gov.cl/saludablemente, donde podrás encontrar diversos recursos para el cuidado de tu salud mental y la de tu entorno. Información, guías, números de teléfono, etcétera, o bien llamar también a la plataforma Salud Mental del Hospital Digital al teléfono 600-360-7777, marcando la opción 1. Muy bien. Antes de iniciar la presentación, les quería comentar que pueden hacer preguntas durante la exposición enviándolas a través del chat. Estas van a ser recopiladas por nuestros moderadores para ser respondidas por nuestra expositora de hoy al final de su presentación. La charla quedará grabada y luego será subida entonces a YouTube de Hospital Digital y ahí van a poder tener entonces acceso a quienes pudieron acceder en este momento. Muy bien. Como ya todos sabemos, la pandemia ha provocado efectos negativos sobre la salud mental de chilenas y chilenos, generando una serie de emociones, sentimientos como estrés, ¿cierto?, miedo, ansiedad, tristeza. Asimismo, distintos grupos dentro de la población han vivenciado esta emergencia de maneras particulares, de acuerdo con sus características. Así vemos a los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, los hombres, mujeres y otros más de diferentes maneras. Dentro de todos los grupos que podemos identificar, hay uno especial a quienes dedicamos la charla de hoy, ¿cierto? Entonces, que son aquellas personas con condición del espectro autista que probablemente también y debido a sus características particulares se han visto afectados sobre todo por lo que significa el encierro, el distanciamiento físico y las medidas sanitarias para el autocuidado. Las personas del espectro autista o de condición del espectro autista que hoy requieren de cuidado y apoyo específico, y el objetivo de esta charla entonces va a ser orientar a quienes tienen un ser querido, conocido que viva esta condición, de manera que puedan brindar todo lo necesario para su bienestar físico y emocional. Entonces, por eso tengo el agrado de presentarles a nuestra especialista. Ella es Valeria Rojas, pediatra y neuróloga infantil. Es jefa del programa Autismo del Hospital Gustavo Fricke, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso y vicepresidenta de la Fundación Unión Autismo y Neurodiversidad. Entonces, dejo con ustedes a nuestra querida Valeria Rojas, que ha colaborado con esta presentación. Muchas gracias.
quiero primero agradecer a María Paz por la invitación para tratar este tema, que es un tema muy apasionante, porque cuando conoces a una persona con autismo o a una persona autista, conoces solamente a esa persona. Tal como los seres humanos, todos somos distintos y una persona autista es muy diferente a otra. Sin embargo, hay ciertas características en comunes que vamos a hablar hoy y que nos permiten ayudar durante este tiempo de pandemia. Porque hablamos, digamos, esto para ir pasando, aquí está. Vamos a hablar entonces de autismo en pandemia y ¿por qué estamos acá conversando respecto a este tema? Porque la condición del espectro del autismo ha ido aumentando en forma significativa en los últimos años. Antes se hablaba de 5 en 10.000 y ahora la prevalencia más o menos es de 1 en 59. Y esto nos habla entonces de que 1,7% por lo menos de los niños de 8 años de edad tienen esta condición. Ya, por lo tanto, todos, más temprano que tarde, vamos a tener un familiar con condición del espectro del autismo, porque esta es una prevalencia que ha ido aumentando en forma importante. Por otro lado, en nuestra práctica cotidiana, nosotros vemos, por ejemplo, que en los programas de integración escolar en mi región, donde yo trabajo, en la quinta región, del año 2013 al 2018, esta información es otorgada por el Ministerio de Educación, por la Secretaría Provincial de acá de nuestra zona, ha habido un aumento de 783% de niños matriculados con condición del autismo en estos años del 2013 al 2018. Por lo tanto, esto es una condición de alta prevalencia. ¿Y qué es la condición del espectro del autismo? Es una condición que, como muestra esta diapositiva, está presente desde el inicio del desarrollo y tiene síntomas que pueden ser muy, muy leves, que pueden pasar muy inadvertidos, a síntomas muy severos, que es como lo que la gente piensa habitualmente, digamos, de la condición del espectro del autismo, que son niños que no hablan, que quizás están en un rincón, pero ese es un tipo que está dentro del espectro, que son los niños que tienen mayores dificultades, mayores necesidades de apoyo, pero existe también un 70% de personas que tienen, digamos, vida laboral, que se casan, etcétera, pero que tienen ciertas características que hacen, por ejemplo, que esta pandemia sea mucho más difícil de sobrellevar y que lo vamos a ver más adelante. Para hablar de autismo, entonces, necesitamos dos áreas de compromiso: dificultades en la comunicación y la interacción social y también patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, interés y actividades. Tienen que estar las dos áreas comprometidas. Y cuando están estas dos áreas comprometidas y estas dificultades generan dificultades significativamente en las áreas de autoestima, de aprendizaje, de vida social, de autonomía, hablamos de un trastorno. Porque esa misma persona, si vive en una sociedad que es inclusiva, que es empática con la diferencia, con la neurodiversidad, que por ejemplo en los cumpleaños, si sabe que molestan los ruidos, no va a poner y cantar el cumpleaños feliz, sino que quizás va a hacer un chasquido con los dedos para aplaudir. Esa persona en un ambiente que sea empático no va a tener un trastorno, sino que va a ser una condición del espectro del autismo. De tal manera que el ambiente va a determinar de que si esa misma persona presenta un trastorno en que no puede encontrar un trabajo porque el trabajo no le entrega el ambiente o le facilita para que sus habilidades sean valoradas en ese trabajo, o no va a tener un rendimiento académico adecuado porque en esa escuela se valora la oralidad, el disertar, por ejemplo, y el niño o la niña de la mejor forma que puede expresar lo que sabe es a través de la escritura y no del lenguaje oral, etcétera. De tal manera que
dependiendo del ambiente, estas mismas características van a ser un trastorno o van a ser una condición. Y también en los últimos años se ha hablado de lo que es el fenotipo ampliado del autismo, y que es personas que no cumplen todos los criterios que se han establecido, pero que tienen algunas características, y muchos hermanos o muchos padres, por ejemplo, puede que sean un poquito inflexibles, que le molesten algunas cosas, que tengan ciertos objetos preferidos, pero que no cumplen todos los criterios, y en ese caso nosotros llamamos fenotipo ampliado del autismo, que también tenemos que ser empáticos, y también en los colegios tienen que apoyar a los niños que quizás no cumplen con todos los criterios, pero que sí tienen algunas características. Y la etiología de la condición del espectro del autismo es una etiología que es multifactorial, poligénica. Hay muchos factores, por ejemplo, que ya están bien establecidos. Se sabe que el uso de ciertos medicamentos, por ejemplo, en una mujer gestante como el ácido valproico, que es un antiepiléptico, aumenta las probabilidades de tener un hijo o una hija con condición de autismo. La edad del padre, también la edad de la madre, la prematurez extrema también, y lo genético tiene mucha importancia. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar alerta en relación a la genética? Porque si una mamá tiene, una familia tiene un hijo con autismo, la probabilidad de tener un segundo hijo es de un 10%. Sabemos que la población general es de un 1,7%. Y si ya hay 2 hijos autistas, la probabilidad de un tercero es de un 34%. Y eso nos dice entonces a nosotros que trabajamos en salud que esos hermanos tenemos que hacer un seguimiento de su desarrollo, tenemos que estar alertas. ¿Por qué? Porque cuando uno hace un diagnóstico temprano, la estimulación en esas edades puede disminuir mucho las dificultades de los niños o niñas autistas y así potenciar sus grandes habilidades, porque las personas autistas tienen un cableado distinto, por lo tanto dificultades en un área, pero grandes habilidades en otra. Los grandes descubridores han sido personas autistas, los grandes inventores, porque miran el mundo desde otra perspectiva, desde otra manera. Y dentro de la etiología, recalcar que las vacunas no causan autismo. Cuando se sacó el timerosal de las vacunas, la prevalencia de autismo siguió aumentando en Estados Unidos y no hubo ningún cambio. Este mito de que las vacunas causan autismo solo nos ha llevado a disminuir las coberturas de vacunación, poniendo en gran riesgo a toda la población. Todos nosotros ahora estamos en riesgo de sarampión, todos nuestros hijos están en riesgo de morir por difteria, etcétera, por este mito de que las vacunas causan autismo. Y quiero poner acá, de la fundación que yo pertenezco, de una cofundadora que es Aileen, que es una mujer, como a ella le gusta decir, una mujer autista, no una mujer con autismo. ¿Por qué ella entonces se considera una mujer autista? Dice, esto lo tenemos en nuestra página web, donde hay mucha información respecto a este tema, www.fuan.cl. Dice, si me dices que soy una mujer con autismo, siento que me estás tratando como si el autismo y yo fuéramos entes separados, o algo de lo que yo pueda separarme en cualquier momento y dejar de lado. El autismo no va a mi lado, él y yo somos un mismo ser, yo soy autista. Y hemos aprendido mucho entonces de las personas autistas, porque los jóvenes y ahora entonces hay todo un movimiento del orgullo de la neurodiversidad, del orgullo de ser autista. Y esta presentación va a quedar, la pueden ustedes ver otra vez, está también esto en internet, que son los síntomas que son necesarios para el diagnóstico de autismo y que están en la clasificación del manual de las condiciones neuropsiquiátricas. El trastorno ansioso tiene su trastorno depresivo, tiene sus requerimientos para hacerlo, y acá entonces se habla de las dificultades de la comunicación, se habla de los intereses restrictivos y repetitivos, se habla también, por ejemplo, de las dificultades sensoriales que tienen las personas autistas, y dentro de esta algo que es muy importante
importante en el ámbito de salud que nosotros tenemos que tener en cuenta, y especialmente en esta pandemia, por ejemplo, es que la aparente indiferencia al dolor o la aparente indiferencia a la temperatura. Los niños y niñas autistas, por ejemplo, puede que se fracturen y miren la fractura y digan, uy, mira cómo me sale sangre. El umbral del dolor es distinto, al igual que el umbral, por ejemplo, para los ruidos. Entonces, un ruido muy sutil puede que le provoque dolor a los niños y niñas o personas autistas, pero una fractura no le dolor, me refiero a una sensación de molestia tan grande en los oídos que para nosotros no es ningún problema. Y a diferencia, entonces, los neurotípicos, una fractura puede, o un dolor de garganta en este tema de pandemia, por ejemplo, el coronavirus, pudiera no sentirlo. Por eso tenemos que estar muy atentos, y en las unidades de emergencia, las personas autistas tienen que tener un acceso prioritario, que ya lo tienen. Ustedes deben saber que toda persona con su credencial de discapacidad, por eso deben tenerlo todo, tiene derecho a entrar a ser prioritario en las unidades de emergencia, y ese es un derecho que se debe usar y tienen que ustedes saberlo también. También una característica que en estos tiempos de pandemia ha sido difícil, que es la tendencia a la monotonía, a la inflexibilidad, a los cambios de rutina, a la angustia que se produce ante los pequeños cambios, hacia con las transiciones, con pensamientos rígidos también. Y antes de seguir, quiero aclarar que muchas veces algunas personas dicen, yo tengo Asperger, pero no tengo autismo. El Asperger, en la última clasificación de este manual que yo les hablo, que es donde se clasifican las diferentes condiciones neuropsiquiátricas, el Asperger está incluido como una forma de espectro del autismo. Por lo tanto, ya desde el 2014 en adelante, ya cuando uno como médico ve a un paciente, ya no le pone diagnóstico de Asperger, sino que sería dentro de la clasificación trastorno del espectro del autismo con baja necesidad de ayuda, que es el nivel 1. Antes de este tiempo, aquellos que tenían diagnóstico de Asperger se mantiene, por supuesto, pero saber que cuando uno habla de Asperger está hablando de dentro del gran paraguas de trastorno del espectro del autismo. ¿Y qué pasa entonces? Otras características de las personas autistas es la literalidad, y tenemos que tener mucha conciencia de esto. Por ejemplo, si una mamá le dice, me vas a matar del susto, los niños piensan que la mamá se va a morir, y eso genera gran angustia. O me vas a romper el corazón, como dice acá. Y en este tema de pandemia tenemos que tener mucho cuidado, porque uno habla y las noticias dicen los mayores tienen más riesgo de morir, y puede que el niño o la niña autista sea la mayor del grupo de su hermano, y él sabe que ella es la mayor y por lo tanto va a creer que ella tiene más riesgo de morir, sabiendo que estamos hablando de un tema de edad. Por eso tenemos que tener tanto cuidado cuando nosotros hablamos con las personas autistas, los términos que usemos, porque podemos generar angustias innecesarias. También otra dificultad es la dificultad en la generalización de los conceptos. Por ejemplo, si una persona autista, la primera mesa que conoció fue la de la mesa del comedor, cuando uno le hable, siéntate en la mesa para hacer la prueba, puede que no encuentre la mesa, porque la mesa que él conoce es la mesa del comedor. Por lo tanto, tenemos que enseñar a la generalización también, y eso es una cosa que se tiene que practicar. O la cruz, haz una cruz sobre la respuesta correcta, y conoce la cruz roja, conoce la cruz de Malta y la cruz de la iglesia, pero no dice, ¿cómo voy a poner esas cruces encima de la respuesta correcta? Nosotros en los neurotípicos hablamos con mucha liviandad ante las personas autistas, pero tenemos que tener conciencia de estas diferencias. Y si uno le dice al niño, tienes que usar la mascarilla cuando salgamos a la calle, quizás entre al hospital y se saque la mascarilla, porque la mascarilla es para andar en la calle. Tengo que decir entonces, la mascarilla hay que usarla en la calle, hay que usarla en el hospital, hay que usarla cuando andemos en la micro. Tenemos que dar todas entonces esas explicaciones
porque por las dificultades de la generalización, dificultades en la literalidad, podemos entonces tener estas situaciones. Y otra dificultad es ver el contexto también, y eso lleva a entender, por ejemplo, las emociones de las expresiones faciales, los gestos, etc. Esta persona que está aquí, puede que un niño, una niña, un joven, una persona autista diga, yo creo que está enojada, o yo creo que está llorando, porque no ve el contexto, ve solamente una parte del plano general y no ve que en realidad la está pasando bien y se está divirtiendo, porque ve el contexto, ve que las otras personas están con un trago, se están riendo, por lo tanto dice, ella está contenta, nunca pensaría otra cosa. Pero a las personas autistas les cuesta ver el contexto. Y eso nos hace entonces que muchos niños que uno ve en el policlínico, niños y niñas, tienen grandes dificultades para las clases online. Por lo tanto, nosotros tenemos que permitirle, los educadores les deben permitir apagar el Zoom y el micrófono, porque les incomoda mucho las clases online. Las clases online no pueden, digamos, si ya para las personas neurotípicas, todo lo no verbal que está en una clase presencial se pierde durante la clase online, mucho más va a ser durante para una niño o niña o joven que estén en clases online, mucha mayor dificultad va a tener. Por lo tanto, tenemos que permitirle apagar el micrófono y la cámara. Y otra gran característica es el pensamiento visual. Las personas autistas piensan en imágenes. Y por eso es muy difícil, por ejemplo, poder reconocer las emociones. ¿Qué es pena? ¿Qué es angustia? ¿Qué es tristeza? Porque su pensamiento es visual. Tienen grandes habilidades visuales. Estos son 2 dibujos de 2 pacientes míos. 2 pacientes pequeños, uno que hace obras de arte, es un niño institucionalizado de Sename, autista, pero que es un gran dibujante y que lo hace en un teléfono muy básico y hace grandes obras. Y el otro dibujo que dice Ámsterdam es de otro paciente pequeño mío, que uno le muestra, él ve una foto, ve un mapa y lo replica con lujo de detalle. Esto es algo que él hace muy pequeño, aquí lo agrandé. Por lo tanto, las personas autistas tenemos que tener conciencia que todo lo verbal que nosotros le digamos es una ensalada de palabras nomás. Nosotros tenemos que usar la visualidad. Y también saber que los padres de niños y niñas pequeños con autistas tienen mucho más altos índices de estrés que los padres de niños con otras condiciones, por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down, porque son condiciones que son muy evidentes. Y si en un supermercado un niño hace una desregulación, es muy criticado. Quizás si un niño con parálisis cerebral o con síndrome de Down hiciera la misma desregulación, sería comprendido. Y esto tenemos que tenerlo en conciencia en estos tiempo. Y también los niños, niñas, jóvenes y adultos autistas también tienen, la ansiedad es parte de ello. ¿Por qué? Porque tienen muchas dificultades en ámbitos sociales, muchas dificultades en los ámbitos sensoriales, tienen unos procesamientos de la emoción distintos, la autorregulación le cuesta más, si se enoja es de 0 a 100 y volver a la calma toma mucho más tiempo, tienen una memoria emocional muy grande, se recuerdan a los 4 años cuando un niño o niña le dijo que era tonto, cuando le dijo que era loco y eso lo va acumulando. Y esa acumulación lleva a ansiedad. Por lo tanto, la ansiedad sabemos que altera la inmunidad. Por lo tanto, tenemos que tratar como sociedad, como personas que convivimos con familias que tienen, que hay personas autistas dentro de ellos, tenemos que ponernos en su lugar, ponernos en su mente, empatizar con sus dificultades, hacerle mucho más fácil la vida, porque si no está en mucho más riesgo de adquirir cualquier infección, de adquirir el COVID, porque la ansiedad
que ha aumentado en todos nosotros, pero que ha aumentado mucho más en este grupo, puede llevarlos a mayor contagio. Y para eso tenemos que usar lo que está ahora disponible y que son, por ejemplo, los permisos temporales. Las personas autistas tienen permiso para salir 2 horas diarias y tenemos que hacer uso con todas las medidas de protección, pero las mamás, los papás que nos han dicho que han salido al aire libre, los niños, realmente les alivia mucho. Ha sido de gran beneficio este permiso. Y también tenemos que usar las ayudas visuales. Lo más importante es que los niños tenemos que darle una rutina y una estructura. Tenemos que no levantarnos a cualquier hora, un día esta, un día la otra, porque la incerteza es lo que más desregula a los niños, niñas y jóvenes autistas y las personas en general. Y como son pensadores visuales, tenemos que estructurar esto en una agenda visual. Tenemos que decir, los lunes hay que desayunar, hay que hacer la cama, podemos poner ahí, por ejemplo, el Zoom, la clase, podemos poner después jugar, después ponemos para la tarde, almuerzo, todo con pictogramas, todo con dibujo. Y tenemos que mantener esta rutina del levantarse y el acostarse todos los días, porque los cambios de rutinas desregulan mucho a los niños. Y tenemos que poner cosas que les gusten y también, digamos, las obligaciones como el asistir a clase. Si nosotros hacemos esto y dejamos sábado y domingo una rutina distinta, nos vamos a levantar un poco más tarde, vamos a comer un almuerzo distinto, vamos a ver quizá un poco más de pantalla, etcétera, pero el tener esta estructura visual va a disminuir la ansiedad en los niños en forma muy significativa. Si los niños están más tranquilos, los padres van a estar más tranquilos. Esto es algo que tenemos que tener hoy en todas las casas. Tenemos otro tipo de agenda visual, por la mañana, por la tarde, por la noche, qué vamos a hacer, etcétera. Tenemos también, por ejemplo, cuando vamos a ir a la calle, qué lugares se pueden visitar, qué lugares no podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, no tocar objetos, no estar con mucha gente. Si uno se lo dice verbalmente al niño, quizás llegue y lo primero que va a hacer es que se va a agarrar quizás del poste metálico que está en la esquina. Si uno antes de salir deja todo clarísimo visualmente, no vamos a tener problemas, porque los niños, niñas, jóvenes, autistas son muy obedientes, se basan en las reglas. Si uno le dice algo, lo van a cumplir, pero tenemos que dejárselos claros visualmente. Lo que hay que hacer, como dice, dedo para arriba, es lo conductual, y lo que no hay que hacer, dedo para abajo. Si uno le dice, te portaste mal, ¿qué es portarse mal? Hay que decirle lo que se hace mal, lo que estuvo mal, y la versión opuesta, lo que hay que hacer bien. Por lo tanto, en las casas, tal como en las escuelas, este es un dibujo de una foto de jardín infantil, tenemos que tener estas ayudas visuales. Nosotros en la página web que les dejé de la Fundación tenemos también las ayudas visuales para hospitalizaciones, para niños, jóvenes y adultos autistas en COVID, de cómo se toman, por ejemplo, pictogramas, de cómo se toman de cómo se toman los test de sangre, los test, digamos, a través de la garganta, etcétera. Por lo tanto, tenemos que todo esto llevarlo, cómo se usa correctamente la mascarilla, a la visualidad. Les quería dejar la página que es www.arasaac.org, que es la página donde están todos estos pictogramas para lo que sea. Y esta es una app que se llama DictaPicto, que transforma la voz en pictograma. Y uno puede hacer la secuencia. Voy a salir de paseo y la secuencia la pone en la apps. Lo importante de esto, todo esto es de libre disposición, es que este aparato tecnológico, por ejemplo el celular, que yo puedo usar para apps como comunicación aumentativa o alternativa, tiene que usarse solo para eso, no para en ese celular que el niño haga WhatsApp, que vea video, etcétera. El celular se tiene que usar solo para la comunicación aumentativa alternativa y realmente puede ser de gran alivio. Todo esto tiene videos tutoriales en YouTube de cómo usarlo. También en nuestra página web están todos
este tipo de ayuda. Esta Arasac, Dictapicto son grandes ayudas para nuestros niños. De tal manera que la idea es, yo me quedo en casa con ayudas visuales. Me quedo en casa empatizando con las dificultades, metiéndome en la mente de este procesador distinto, ni mejor ni peor, solo distinto que tienen las personas autistas. Y así vamos a disminuir los niveles de estrés y vamos a tener mejores defensas para soportar esta pandemia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Agradecemos la presentación. Y ahora vamos a pasar a un ciclo de preguntas, de acuerdo a las consultas que nos fueron haciendo las personas que nos vieron a través del chat. Primero, bueno, yo quiero, de todas maneras, antes de pasar a las preguntas, es reforzar, ¿cierto?, que la disminución de las dificultades o de la discapacidad o de, digamos, sí, de las dificultades en general, el mensaje que nos quedó súper claro que nos diste es que no depende solamente de la persona con el espectro autista o del familiar, ¿cierto?, o de los cuidadores, sino que toda la sociedad. Y por lo tanto el mensaje es para que todos apoyemos para que esas dificultades, digamos, que interactúan con el ambiente, que están dependiendo de un ambiente que cuida, que protege y que no discrimina, es clave. Lo otro, hay muchas preguntas respecto que en realidad se fueron resolviendo a medida que iba terminando la presentación y que tiene que ver con cómo evitamos que se desregulen las personas del espectro autista o para disminuir la ansiedad, y ahí tú reforzaste de manera muy clave, ¿cierto?, las rutinas. ¿Ya? Ahí sería bueno también si quieres reforzar eso. Pero quería hacer la primera pregunta así como bien al grano y que tiene que ver en palabras sencillas, ¿cierto? Que nos pregunta, que tiene un familiar, un hijo con autismo. En palabras sencillas, ¿cómo puedo explicar yo eso a mis familiares para que no tiendan a aislarlo? En el fondo, lo importante es tener el concepto de lo que llamamos la neurodiversidad, que somos todos distintos, ¿ya? Y dentro de la neurodiversidad tenemos un grupo que le llamamos neurodiverso, que tiene por decir, un procesador, como tenemos un procesador Windows y un procesador Mac, son dos formas de vivir y de sentir el mundo distinto, solo eso, y que externamente no se ve eso, porque esto es cerebral, por decirte, es un procesador interno, pero que tenemos que conocer cómo piensa y siente la persona autista. Si yo me pongo en la mente de la otra persona, de cómo siente y vive el mundo, voy a poder entenderlo. La persona autista, hay cosas que uno dice, pero ¿cómo tanto? Pero es así. El ruido de un cumpleaños feliz le duele. Que lo miren a los ojos le duele. Le incomoda. A mí me incomoda cuando hablo con una persona y la estoy mirando frente a frente y usa lente oscuro, porque a mí me gusta mirarla a los ojos. Pero eso es a mí. Entonces, pero a una persona autista le incomoda mirar a los ojos y preferiría que estuviera, y por eso mira hacia el mentón, mira hacia los hombros, ¿ok? Por lo tanto, respeto a esa neurodiversidad, respeto esa forma distinta de ser. Así como tenemos y ahora la neurodiversidad sexual y hemos avanzado mucho en eso, también tenemos la neurodiversidad neurológica, ¿ya? El autismo nos enseña a ser empáticos. Quienes trabajamos con personas autistas aprendemos cada día de la empatía, porque cuando ellos nos cuentan lo que sufren, lo que ellos nos cuentan, el maltrato que reciben, pero cómo, si no es para tanto, etcétera, realmente uno dice, ¿cómo los seres humanos podemos tener tan poca empatía? Bien, muchas gracias, Valeria.
hay una pregunta clave que siempre se hacen los padres y que tiene que ver con la educación de los hijos. Aquí nos comenta una de las personas que le habían dicho que en el colegio que era mejor educarlo en casa o enviarlo a un colegio que sea especializado. ¿Qué opinas tú al respecto? Es decir, por suerte, nosotros tenemos los programas de integración escolar, que yo creo que es lo primero, ¿ya? Tenemos cada niño autista, joven, hasta los 26 años, tenemos para programa de integración escolar tenemos triple subvención escolar, triple subvención escolar que paga fonoaudiólogo, terapeuta, educador diferencial, ¿ok? La experiencia es que cuando funcionan bien los PIE, que en muchos lugares funcionan muy bien. Vale, podrías decir que los PIE están en colegios generales. Claro, exacto. Eso, sí. Claro, programa de integración escolar están en los colegios municipales y en algunos colegios subvencionados que postulan los colegios subvencionados, no en todos, ¿ya? Y muchos pacientes, por ejemplo, que hemos tenido en colegios privados, donde mejor han evolucionado y se han desarrollado son en los colegios municipales o subvencionados con programa de integración escolar, porque ahí están los profesionales expertos en autismo y donde hacen las evaluaciones diferenciadas, donde, por ejemplo, permiten que el niño use audífonos durante las clases, porque si va a hacer una tarea y está como digo, con todo el bullicio de fondo, no se va a poder concentrar, entonces, o va a hacer una prueba, tiene que usar audífonos. Por lo tanto, permiten audífonos, quizás permiten tener una pelota de estas de pilates, por ejemplo, en la sala. Entonces, el mejor colegio para un niño o una niña autista es un colegio que tenga programa de integración escolar. Ellos son ahora los colegios municipales y los colegios subvencionados que optan, no todos tienen. Sin embargo, va a haber un grupo muy pequeño de niños que quizás por no haber recibido una estimulación temprana, porque cambia la trayectoria de vida en forma muy significativa, cuando se recibe estimulación temprana, con 30 niños quizás va a desregularse mucho y no va a aprender nada, no va a avanzar nada y va a estar realmente en una guardería. Cuando eso pasa, entonces la idea es que vaya a una escuela especial. Una escuela especial, hay escuelas especiales solo para autismo. Los profesionales, ahora en pandemia, han hecho una labor maravillosa con los niños. Los llaman por Zoom, les dan tareas, les llevan los pictogramas, los apoyan, un reconocimiento para los equipos, ya sea PIE o los equipos de escuela especial en pandemia. Han hecho una labor extraordinaria. Los mejores niños que yo he visto ahora, los que menos se desregulan, son los que están en sistemas educativos, ya sea de programa de integración escolar o escuela especial. Los niños que van a escuelas subvencionadas que no tienen programa de integración escolar o homeschool o esas cosas, se desregulan mucho más, porque los profesionales que saben están en la escuela. Por supuesto que falta capacitación, no en todas las escuelas igual, pero siempre se pueden cambiar. Se va a conversar a la encargada de los PIE y la encargada de los PIE de cada corporación municipal sabe qué escuela. Hay escuelas que tienen 10 niños, 15 niños, que tienen súper pocos alumnos y que tienen excelentes equipos de programa de integración escolar. Súper excelente, muy buena respuesta. Valeria, también nos preguntan, sobre todo cuando hay cambios muy difíciles de explicar, ¿cierto?, a los niños y que producen posiblemente desregulaciones. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo explicarles bien? Por ejemplo, esto de que pueden salir solamente un ratito a la calle. O sea, esa es la primera pregunta. ¿Y cómo, una vez el niño ya está medio desregulado, evito estos golpes que de repente hay mamás que nos están diciendo que efectivamente los golpes, les gritan y que no pueden moderar, digamos, y regular esa situación? Exacto. Lo que más complica es los cambios bruscos. Los niños, por eso las transiciones tienen que ser planificadas. Y me pasa cuando
cuando yo estoy en el policlínico y salgo a llamar a un niño y el niño está con el celular en ese momento y la mamá dice, acá tengo el celular, por ejemplo, y la mamá dice, listo, ya, llegó la doctora y se lo saca bruscamente. Y va a ser, hay una desregulación, obviamente, porque si a mí también estoy muy entretenida viendo algo y me lo sacan bruscamente, me enojo un poco, pero me aguanto. Pero el niño o niña autista se va a desregular ahí. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es anticipar, siempre. Anticipar y dar opciones también en la anticipación. Por ejemplo, vamos a ir al control con la doctora o la psicóloga o el psicólogo. Y yo entonces voy a tener estos pictogramas, vamos a decir, tomamos desayuno, nos subimos a la micro con pictogramas todo, entramos al hospital y espero todo con pictogramas, ¿ok? Si el niño sabe lo que va a pasar, no se va a desregular. Si yo voy a ir al supermercado, existen pictogramas para todo. Ir al supermercado, pictogramas. Antes de ir al supermercado, vamos a poner una historia social. Con DictaPicto, que es lo que pusimos ahora, yo puedo construir la historia. ¿Ya? Vamos a ir al supermercado. Todos los pasos que vamos a hacer para ir al supermercado. Y en el supermercado, con dedo para arriba, tal como mostramos en la imagen, lo que se puede hacer en el supermercado. Y dedo para abajo, lo que no se puede hacer en el supermercado. En el supermercado, con imagen, no se puede patear, no se puede correr, no se puede, con imágenes todo, comprar juguetes o chocolates. Y sí vamos a dar la opción de lo que se puede comprar. Ponemos, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una barrita de Super 8 en foto, eso sí se puede. ¿Ok? Si yo entonces voy y el niño va anticipadamente sabiendo todo lo que se puede y lo que no se puede hacer, las probabilidades de desregulación son muy bajas. Sin embargo, la vida no es tan predecible como quisiéramos. Y pudiera ser que en ese momento viene un temblor como el que tuvimos hace poco, ¿ya? Y que todo el mundo empieza a gritar. ¡Ah! Y se asusta y se desregula. Y todo lo que habíamos planificado se nos va. Siempre ahí entonces uno ahí tiene que tener como una cartita bajo la manga. Algo, por ejemplo, que uno sepa que le guste, pero que no se lo damos a cada rato. O podemos tener, por ejemplo, una de estas de burbuja, un frasquito chico de burbuja, y yo empiezo a tirar las burbujas, y digo, qué linda las burbujas, y empiezo y le cambio el switch de la atención. O algunos papás que ya conocen a sus niños hacen como una cajita de la calma, donde la andan trayendo y tienen todas las cosas que saben que lo van a calmar. El olor que le agrada, el peluche que quiere, etc. De tal manera que tenemos, lo más importante es evitar la desregulación, porque la desregulación es muy mala para el cuerpo y el alma. Estar gritando y desregulado es muy malo, tenemos que evitarlo, pero lo evitamos anticipando todas las cosas. Excelente, muchas gracias Valeria. Esto responde también a diferentes preguntas que nos han hecho. Una de esas, por ejemplo, que están muy cansados en la situación de pandemia, los cuidadores, ¿cierto? Que cómo puedo superar esta situación porque están no solamente cansados con la situación de pandemia, sino que las desregulaciones también que pueden estar ocurriendo con uno de los hijos, eso agota más a los cuidadores. Entonces ahí tú nos diste algunas claves fundamentales que es anticipar, ¿cierto? Y que utilicemos para eso la capacidad visual que tienen las personas del espectro autista, con el uso de imágenes, ¿cierto? Y nos diste también algunas imágenes a través de pictogramas y un sitio donde podemos sacar eso y que es fundamental ahí no solamente poner aquellas cosas que no se pueden hacer, ¿cierto? Sino que también aquellas cosas que sí se pueden hacer, como en el caso, el ejemplo que tú das. Y agregar... una cosita más, que en ARASAC, en la página de ARASAC y en las redes sociales de ARASAC, también padres van poniendo sus ideas, porque los papás son súper creativos. La gran mayoría de las cosas que uno aprende no lo aprende en los libros, lo aprende por la experiencia de los papás. ¿Ya? Y los papás, por ejemplo, y ahí en ARASAC una mamá mostró un llavero de pictogramas
que tenía el llavero, ahí lo mostraba para hacer, un lado A, por ejemplo, lo que se hace, lo bueno de y la opción, la otra opción, como comentamos, pero la andaba trayendo en un llavero, ¿ya? Porque como ya conocía a su hijo, ya sabe la forma en que se desregula y ya ha aprendido a lo que lo regula. Y entonces eso lo anda trayendo como un manojo, por si acaso. Entonces, tenemos que conocer a nuestros hijos, tenemos que saber que aplicando todo, igual podemos tener estos episodios, pero la probabilidad de que estos episodios se presenten, si anticipamos todo y visualizamos todo, va a ser mucho menor. Y usar esa página es excelente, se les recomiendo. Súper, vale. O sea, reforzar también entonces que cuando vienen las regulaciones lo que podemos hacer es cambiar la atención, ¿cierto? Y también tener esta cajita de la calma o aquellas cosas que nosotros sabemos que pueden ayudar a cambiar efectivamente la atención. Mira, acá tenemos una pregunta que es bien interesante, a ver si nos puedes ayudar con eso, y que lo comenta una niña que está embarazada y que tiene un hijo con autismo, efectivamente, y no sabe cómo manejar el cambio tan grande que puede ser para él, para el mismo hijo. ¿Hay alguna forma para que esto sea más fácil, nos preguntan? Sí, primero hay que involucrarlo totalmente. Es decir, cuando tenga las fotos de la ecografía, porque como digo, como es visual esto, decirle va a venir un hermanito no puede concretizar esto en imágenes. Por lo tanto, tenemos que mostrarle las imágenes de la ecografía, foto, mostrarle las imágenes de la ecografía de cuando él era bebé, y decir, este eras tú de bebé, este es tu hermano que viene de bebé, ¿ya? Ir que participe quizá en hacerle algo, hacerle un gorrito, que participe en pintarle el cubrecama que va a tener el bebé. Esto es muy importante. Entonces, irlo involucrando visualmente y no solo con palabras, y haciendo, como digo, manualmente dibujando o pintándole cosas para su hermano, etcétera. Y cuando llegue el momento del parto, anticiparle lo que va a pasar, anticiparle que la mamá no va a estar, que la mamá se va a tener que ir a una clínica, que si es pronto él no va a poder ir a la clínica por la situación de pandemia, pero porque de un momento a otro esa mamá ya no va a estar en la casa. Y eso va a decir, mi mamá no está, se fue, me abandonó. Por lo tanto, nosotros tenemos que, antes que eso pase, tenemos que contarle la historia que viene. Decir, la mamá para este bebé se va a ir y mostrarle y contar la historia visualmente. Y dentro de la historia visual va a decir que al tercer o cuarto día la mamá regresa a mostrarle una foto de un bebé, de una mamá con un bebé que está llegando a la casa con una flechita entrando a la casa. Todo eso se puede hacer en Dictapicto, ¿ok? Todo eso se puede hacer. Por lo tanto, el niño va a tener tranquilidad, que van a haber cambios, pero ya sabe los cambios que vienen y va a saber que además la mamá va a regresar. Súper. Otra pregunta que tiene que ver, ¿cierto?, con nuestro contexto de pandemia, y cómo le podemos explicar a las mismas personas del espectro autista sobre la pandemia y sobre el autocuidado, y aquí sumo también la pregunta, ¿cómo hacer para que se puedan poner las mascarillas y cumplir, ¿cierto?, con esa acción preventiva del contagio? Existen también historias de coronavirus, de por qué es importante, está, como digo, todo disponible. El dibujito del coronavirus, que es algo que no veo, eso está disponible en internet, en estas mismas páginas, y que es algo que no veo, pero que me enferma y que me tengo que cuidar, y con pictogramas de uso de mascarilla y de lavado de mano, lo que tengo que hacer cuando salgo, lo que tengo que hacer cuando regreso, todo eso visualmente. Eso es muy, muy importante. El tema de las mascarillas es un gran tema porque tenemos que niños neurotípicos les cuesta mucho ponerse la mascarilla, ¿ok? Pero sabemos que es un elemento protector también por otro lado. De tal manera que también tenemos que empezar no le podemos exigir que de un día para otro ya
ya, hoy día nos toca ir a la calle o a un control médico, a un hospital y vamos a tener que poner la mascarilla. Tenemos que empezar un proceso previo. Y el proceso previo significa normalizar y que usemos mascarilla dentro de la casa, por ejemplo, los adultos o los hermanos, para que él empiece a aprender este tema del uso de la mascarilla. Que las mascarillas empecemos a él involucrarlo en por ejemplo, vamos a hacerte una mascarilla. ¿Qué mascarilla? Darle opciones de mascarilla. Por ejemplo, si voy a tener una mascarilla, aquí tengo dos ejemplos de mascarilla, estamos llenos de mascarilla en todas partes. Si tengo, por ejemplo, una mascarilla como esta, que es una simple desechable, puedo, por ejemplo, dibujar la mascarilla con un Superman. Ya dibujemos la mascarilla, le vamos a decir. O puede que no quiera, entonces le voy a decir, ya, esta, por ejemplo, tengo de Superman y tengo esta otra. ¿Cuál eliges de mascarilla? Si él elige esta es rosadita, mía, por ejemplo, si una niñita y elige esta de florcita, listo, esta va a ser tu mascarilla. Y entonces pues no le vamos a poner la mascarilla inmediatamente, vamos a empezar a jugar con la mascarilla que la ande trayendo, por ejemplo, en la mano, que la sienta, ¿ok? Y después vamos a empezar a pasar la mascarilla porque hay un tema sensorial importante, táctil sensorial. Vamos a empezar, después que la toquemos, que la andemos trayendo acá en la muñeca, por ejemplo, vamos a empezar a pasársela por la cara. Yo me la paso, se la paso a él o a ella. ¿Ok? Y por ejemplo, si es un niño que le molestan mucho los audífonos, sabemos que le molestan, quizás no vamos a poder usar estas mascarillas que son hacia la oreja y vamos a tener que usar unas mascarillas con tirantes. Y también vamos a pedirle a los familiares que nos manden fotos con mascarilla para normalizar este tema. Todos lo usamos, esto es súper entretenido, es súper bacán, pero entonces no es tiempo cero. Algunos usamos mascarilla, todas estas acciones tienen que tener una preparación previa y eso nos va a llevar a que vamos a salir al patio con mascarilla, después vamos a salir de paseo con mascarilla y después vamos a ir al hospital con mascarilla. Todo en un tema progresivo. También, por ejemplo, podemos hacer que la mascarilla le tomemos una foto al niño o la niña con la mascarilla y hacemos un pictograma y dejamos la mascarilla bajo ese pictograma en la puerta para que sabemos que al salir tenemos que ponernos la mascarilla. De tal manera que todas estas son estrategias que también no sirven para los niños neurotípicos, pero es que se ha estudiado más para los niños y niñas autistas que les cuesta más el ponerse cosas en la cara, que les cuesta a veces ponerse gorros, usar bufanda, pero como es un tema de salud importante, tenemos que hacerlo de a poquitito. Y como digo, también el tomarse foto, hacer su pictograma de él con la foto y que los familiares le manden cuando ya estemos usando, darle quizá un refuerzo positivo la primera vez que lo usa, no sé, comprarle algo rico, etcétera. Súper, excelente. A propósito, como reforzando la idea de la anticipación, también muchos cuidadores nos han comentado, o padres o familiares que han estado asistiendo a la presentación, nos han comentado que efectivamente les ha resultado mucho mejor el anticiparse que el utilizar carteles. Nos comentaba una mamá aparentemente de que tenía carteles en la pieza pegados. Hay que llenar de carteles la casa, hay que llenar de pictogramas la casa. Eso, sobre horarios del almuerzo, la rutina, la estructura, exacto, ¿cierto? Entonces, eso. Perdona, voy a interrumpir. Cuando un paciente llega al policlínico, al hospital, ahora como estamos con esto de las cámaras, yo le pregunto, ¿cuántos pictogramas tiene en la casa? Si no tiene, es decir, me refiero que el tema de medicamentos está en el último lugar para la desregulación emocional en niños y niñas autistas. Porque si no hace todos estos pasos previos, tenemos la estrategia prioritaria para la regulación de la conducta. También en la escuela, si una profesora en la escuela nos dice, no, es que se desregula, que hace pataleta y todo, ¿qué ayudas visuales tiene la escuela? Entonces, eso es prioritario. Tenemos que tener la escuela y la casa con ayudas visuales, con pictogramas, antes de pensar en no sé, pues fármaco, cosas así. Perfecto, súper. Para terminar, esta es la última pregunta y que tiene que ver con esta definición del trastorno del espectro autista o de la condición, pero ¿por qué se habla de un aumento de la prevalencia?
¿Sí? ¿Por qué crees tú que ha aumentado la prevalencia? El tema es que la prevalencia ha aumentado, que es un concepto estadístico, pero no la incidencia. La incidencia son como los nuevos. Me refiero a que en realidad no hay más nuevos, sino que estamos pesquisando más. Estamos pesquisando niños más pequeños, por lo tanto aumenta como el gran saco. Si yo tengo en una sala de clases y yo digo, ¿cuántos niños hay, por ejemplo? Esa es la prevalencia en ese momento, pero puede que haya algunos que no estaban diagnosticados, hay algunos que eran muy pequeños, por lo tanto, hace 10 años en esa misma sala de clase puede que hubieran 2, pero ahora en esa misma sala de clase hay 4. Uno, porque era mucho más leve la sintomatología, y ahora la pensamos mucho más. Otro, porque era un niño que era más pequeño y que no se diagnosticaba a esa edad. 3, porque las mujeres antes no se diagnosticaban y se confundían con trastorno de personalidad, por ejemplo, porque eran mañosas, selectivas para comer, etcétera. Por lo tanto, realmente es porque estamos pesquisando más y a edades más tempranas estamos los profesionales más sensibles, más alertas a la condición del autismo, porque es importante diagnosticar, porque la gente, las personas autistas se entienden a sí mismos, se valoran a sí mismos, encuentran también su identidad y, como decía la Aileen en esta, que ella se define como mujer autista, ¿ok? Por lo tanto, es un aumento en los diagnósticos, pero no un aumento en los nuevos. Súper. Muchísimas gracias, Valeria. Queremos agradecer tu presentación, de verdad muy valiosa en este contexto y en general para nosotros seguir aprendiendo más sobre la condición del espectro autista, porque nos acabas de hacer un llamado muy importante de que esto es una responsabilidad de todos. Gracias, Valeria. Entonces, agradecemos que a todos nuestros televidentes que se hayan conectado. Les recordamos que la grabación de esta charla será subida prontamente al canal de Hospital Digital en YouTube. Recuerden que si necesitan orientación o asistencia psicológica, ingresen a la página de Saludablemente o llamen entonces a la plataforma de salud mental del Hospital Digital al teléfono 600-360-7777, opción 1. Los dejamos invitados entonces para la próxima charla que se va a realizar el próximo jueves 10 de septiembre a las 12 horas y que tratará sobre cómo podemos manejar los sentimientos y emociones negativas durante la pandemia. Un abrazo a todos y espero hayan disfrutado de esta presentación.